Muchas gracias, Andrés, por aceptar esta invitación, por venir a dialogar sobre un tema que nos preocupa, pero que sobre todo nos está doliendo como sociedad, como madres, miembro de Voces Católicas, profesor titular en la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, una de las carreras más reputadas, la carrera de literatura, miembro también de las Sociedades Bolivianas de Estudios Clásicos, de Historia, de las Academias Bolivianas de la Lengua y de Historia Eclesiástica. Católico, impulsor de la puesta en marcha del voluntariado Voces Católicas Bolivia, que es un servicio a la Iglesia, a los medios y a la sociedad, tal como lo entendemos. Así que no puedo sino decir gracias, Andrés, por aceptar este diálogo. Claudia, un placer estar contigo aquí y un gran saludo a la audiencia. Digo gracias dobles porque son los momentos de gran turbulencia ahora en la Iglesia Católica Boliviana, pero creemos que esto tiene que repercutir en la Iglesia Católica del mundo. Solo por hablar de la Iglesia Católica, en algún momento se ha pronunciado el Papa Francisco, yo creo que con más peso que su predecesor, y vaya tarea que le toca a Francisco, viniendo él mismo de la Compañía de Jesús. De hecho, hay quienes dicen que todo esto no es sino un ataque al propio Papa, porque los objetivos se están dando en primer lugar a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, pero quienes miramos el conjunto creemos que lo que miramos en este momento en la Iglesia es un pedazo de sombra enorme que no viene de hoy ni de ayer, sino desde hace décadas. Creo que hay que hablarlo, sí, y hay que ponerle la cara y un horizonte que recupere la Iglesia. Es un gran momento de crisis para la Iglesia Católica. ¿Cómo lo ve, Andrés? Bueno, si hacemos un poquito de historia, ¿no? Yo me he fijado, y me corregirán la audiencia o tú, pero me da la impresión de que antes de mediados del siglo XX no asoma por ningún lado algo parecido. Y no porque lo hayan tapado bien. ¿Por qué? Porque siempre, si uno se fija, autores franceses, bolivianos, argentinos, peruanos, de todo el mundo, ¿verdad?, que novelistas, etcétera, que sacan a relucir defectos de eclesiásticos, todos los defectos que pueden llegar a cargar en sus espaldas los eclesiásticos de los siglos XIX y XX, aparecen en la literatura, aparecen también en otras fuentes, ¿verdad? En cambio, este horror me parece que es algo más reciente. Es decir, hay que situarlo a partir de los años 70, ¿no? Entre otras cosas, perdón, Andrés, porque un defecto no es igual a delito. Y el hecho, claro, por ejemplo, de que un sacerdote tenga una pareja, que de hecho hay casos sí, conocidos, es decir, secretos a voces de sacerdotes que tenían una mujer muy cercana en el entorno, pero de ahí a delitos de abusos sexuales a niños hay un trecho, ¿no? Por supuesto, claro, no, es un trecho enorme, son años luz. El tema es, yo lo que he visto es que en los años 90 nadie podía creer que ocurriera una monstruosidad de este estilo. Es decir, era algo increíble, porque los sacerdotes tenían un aura de virtud, de perfección, de autoridad, etcétera, sobre todo en algunos países como Irlanda, como Chile, ¿no? Y en algunos espacios de Bolivia también. Y había, entonces, perdón, había el respeto a la Iglesia, porque eso es lo que hay claro, en América Latina, en otros países, pero en América Latina con ciertas características particulares ligadas a la colonia también, donde sí hay una fe y al mismo tiempo, paralelamente, no excluyente, hay temor también. Y eso es lo que tal vez ha impedido, claro, que esto se sepa claro, antes. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que a finales de los años 90, principios de los 2000, se vio, ya era demasiado evidente, ¿no? O sea, ya se vio que no eran
campañas mediáticas de linchamiento de la iglesia o cosas, sino que era real. Había abusos sexuales a menores, era de locos. Inmediatamente Juan Pablo II, año 2001, le encarga esta tarea a Joseph Ratzinger. Y inmediatamente Joseph Ratzinger, junto con el cardenal Bertone, publican un documento que se titula Acerca de los delitos más graves. O sea, ya de entrada se vio que esto era de la peor calaña, de la más alta gravedad posible. Aunque hay que decir también que Ratzinger fue de los actores más conservadores de la Iglesia última, ¿no? Bueno, pero en esto tenía las ideas muy claras. En el 2002, Juan Pablo II definió que todos los casos tienen que ir a la justicia civil, es decir, que no hay ningún tipo de fuero o privilegio dentro de la Iglesia, porque esto era tan grave que hacía falta que se ventilara en los lugares donde tiene que ventilarse, ¿no? En el mismo 2002 fue la investigación del Boston Globe, ¿no? Donde se descubrió que había muchas prácticas de no solo pederastia, sino también encubrimiento. Hasta se sacaron películas, ¿no, Andrés? Claro, Spotlight, efectivamente. Y entonces, y yo he escuchado a un opinador católico muy importante que se llama Jack Valero, de Londres, diciendo: estamos muy agradecidos al Boston Globe porque han mostrado lo que pasaba, han investigado y con eso nos han ayudado, nos están ayudando a limpiar la casa, ¿no? Es decir, porque no es la iglesia, son criminales que están en la iglesia, como hay criminales en todas partes, lamentablemente, ¿no? Y entonces, claro, estos eclesiásticos que son tremendamente traidores a la causa, a la misión que han asumido, porque se supone que deberían proteger a las personas vulnerables, y resulta que abusan de ellas, es una cosa increíble. Aprovechando de su poder. Claro, además. su poder, su posición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por suerte, podemos decir, como has dicho hace un rato, por cada pedazo de maldad hay grandes cuotas de bondad, ¿no? Monseñor Tito Solari, he hablado esta mañana con él porque hacía mucho tiempo que quería conocerlo, y como venía aquí al programa, dije, bueno, aprovecharé para contactarme. Él fue arzobispo de Cochabamba en la primera década de los años 2000. No me acuerdo exactamente hasta qué año, pero después del 2009 seguía siendo arzobispo. Él tuvo 2 casos de sacerdotes que han abusado en una casa de acogida de niños, un orfanato, y no me acuerdo en qué otro espacio. En los 2 casos, él llevó a la justicia a esos sujetos, ¿no? Y entonces, no solo eso, sino que él los... ¿Lo confirmó sí, cuando tuviste la comunicación, Andrés, hoy? Sí, claro. No, y además hizo una cosa que a mí me parece sensacional, porque diseñó un programa de atención a las víctimas, porque finalmente está bien, hay que buscar la justicia en el caso de los delitos, tanto de pederastia, de pedofilia, como de encubrimiento, porque eso también es inaceptable, ¿verdad? Es cierto que la ley boliviana es muy, muy tolerante con los encubridores, y entonces eso debería reverse, me parece que deberíamos revisar. Pero después de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? 2 cosas. Hay que atender a las víctimas, ¿verdad? Entonces, él diseñó con un gabinete donde había asistentes sociales, había psicólogos, y desde varias disciplinas estaban como acompañando y tratando de reparar, porque es muy difícil de reparar. Es decir, son traumas que pueden quedar para toda la vida, pero bueno, algo se puede sanar. Eso hay que hacerlo, eso es necesario. Es verdad. Y por último, lo que hace falta es establecer protocolos de prevención. Es decir, y en eso ha trabajado muchísimo la Iglesia
hace ya unos cuantos años, claro, en este pontificado, de hecho, la Santa Sede mandó unas directrices, la Conferencia Episcopal Boliviana hizo unas guías que poco a poco se van incorporando en las distintas circunscripciones eclesiásticas y en las distintas congregaciones religiosas. Entonces, eso es tremendamente importante, hay que echarle el ojo a eso. Por ejemplo, los salesianos ya tienen en su página web todos los protocolos para que si alguien tiene algo que añadir, ¿verdad?, lo haga. Después la Santa Sede mandó recientemente una nueva generación de directrices para este tipo de acción preventiva, porque lo que queremos es que no haya un solo caso más. Es muy difícil frenar algo de golpe, ¿verdad? Porque hay que encontrar las personas, los culpables, hay que a ver qué pasó, y entonces ahí qué hacemos para que no pase más. Y por último, claro, la Conferencia Episcopal en febrero de este año, con base en estas directrices de la Santa Sede, ha nuevamente publicado un documento sobre el tema prevención. Se está trabajando mucho. El año pasado vinieron unos especialistas de Roma, de la Gregoriana. La Gregoriana, que es la universidad jesuita, precisamente, que está en Roma, es la que más ha trabajado en el tema prevención y después en atención a las víctimas. Han desarrollado programas en Roma y ahora tienen unos excelentes programas en México para hacerlos online, ¿verdad?, como diplomados breves, intensivos, porque esto es una necesidad muy urgente. Yo creo, Andrés, que el mejor protocolo ante estas cifras, ante este escándalo, hoy ciertamente los periodistas nos dejamos llevar a veces con mucho entusiasmo por lo que ocurre hoy y mañana se entierra y pasamos a otro tema. Exacto. Creo que nuestra obligación como periodistas, como bolivianos, como seres humanos es continuar con este tema. Si esto fuera un caso horrible de 2, 3, 4, 10 sacerdotes, hasta sería la menos peor de las noticias. Claro. El problema es que son demasiados casos a lo largo de este último tiempo en distintos países. En este sentido, creo que el acto más católico, más humano, el mejor protocolo, pero es sacarlos a patadas, Andrés, a los abusadores. Es el mejor protocolo. El hecho de que se tenga, y aplaudo, sinceramente me parece bueno que la Iglesia finalmente establezca mecanismos de sanación, sí, de perdón, pero no, el perdón a secas no nos sirve. Perdón con cárcel. De sanación, con cárcel, claro. Es decir, no podemos desde España, y es un acto profundamente colonial, que a los curas, abusadores españoles, los manden a América Latina a que sigan abusando a jóvenes pobres, chicos, prioritariamente indígenas. Claro. Es decir, el mejor protocolo es sacarlos a patadas y a patadas meterlos a las cárceles. Creo además que el hecho de que se presente en un número tan enfermizo es que hay eso, es que hay una enfermedad, es que algo no está bien, es que el celibato no es natural. Creo que hay una reflexión que tiene que atravesar la estructura profunda de la Iglesia. Bueno, te voy a poner así una etiqueta en una de las cosas que dijiste, un ancla, un post-it. No, yo creo que, la Iglesia viene trabajando mucho en los últimos años, que no son pocos, porque, por ejemplo, entre el 2004 y el 2014 han llegado a Roma 3.500 casos de abusos de distintos lugares del mundo. Porque claro, en cada caso hay, por un lado, el proceso civil, el proceso normal, porque el sacerdote es un ciudadano como cualquier otro, ¿verdad? Entonces tiene que estar sujeto a las leyes como cualquier otro, entonces se le hace un proceso y ya está.
Pero por otro lado se le añade el proceso interno de la Iglesia, por el cual se le pueden añadir penas. Entonces, concretamente, esto ocurrió con más de 3.000, de estos 3.500, no me acuerdo el número exacto, pero se les añadieron penas a los primeros. Hay un grupo de 800, más de 800, 878, si no me equivoco, que fueron expulsados del sacerdocio, ¿no? Y los otros 2.000 y pico ya eran muy ancianos, y entonces se los retiró de circulación. Es decir, ya no podían tener ninguna presencia en un lugar con niños o con jóvenes. Entonces, son cifras muy grandes. Claro que estamos hablando de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero si nos fijamos, y ojo que no estoy excusándome o excusando a la Iglesia, ni mucho menos. Estoy simplemente diciendo que hoy día en Bolivia, según un informe en la Cámara de Diputados el año pasado, se producen 110 casos diarios. Entonces son 40.000 anuales. Quiere decir que es un problema en la Iglesia, y no es solo de la Iglesia, sino que es de toda la sociedad, porque estamos en una sociedad enferma. Y entonces, yo creo que todo el trabajo que ha estado haciendo la Iglesia, como ha estado más en la mira, y me parece súper bien que esté en la mira, porque se supone que debería dar ejemplo, y se supone que debería tratar de beneficiar a la sociedad, y de hecho lo hace muchísimo, pero, y tiene que estar en la mira por eso mismo. Entonces, como ha trabajado mucho, tal vez gracias a estar en la mira, a Spotlight y otras cosas que hemos dicho, ha hecho un gran camino muy doloroso de elaboración de estos protocolos de atención a las víctimas y de prevención. Y entonces eso además está dispuesta, por supuesto, a compartirlo con tantas otras instituciones del Estado y de la sociedad que también lo necesitan. De hecho, a nivel mundial, primero que, digamos, en relación con el celibato, no hay un solo estudio que muestre una vinculación entre el celibato y los abusos sexuales. Eso no está dicho, por un lado. Por otro, hay un dato que es bastante alarmante, y es que en su mayoría los abusos sexuales que ocurren en el ámbito familiar, donde no existe el celibato. Así es. Entonces, eso es señal de una enfermedad que es mucho mayor de la que pensamos cuando hablamos solamente en la Iglesia. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, es cierto, los miembros de la Iglesia, los católicos, nos sentimos avergonzados, nos sentimos tristísimos, y vemos que tenemos que hacer lo que sea, y agradecemos todo lo que hacen los gobiernos o los medios de comunicación a favor de que no quede un solo espacio en la sombra. Ese es un buen punto, Andrés, el hecho de que no hay una vinculación entre celibato y abuso a menores, y es verdad que las cifras en el mundo son terribles. Las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes abusados psicológicamente, sexualmente, dentro de las casas, y por eso indigna tanto que un padre abuse a su propio hijo, que un padrastro abuse a su propio hijo, y por eso también es doblemente indignante que un soldado del amor, caray, claro, no es un ingeniero, claro, no es un abogado, es un soldado del amor, para quienes creemos en Dios, y lo digo como creyente profundamente enojada, con la Iglesia. Todos estamos enojados. Ayer tuvimos un diálogo con jóvenes, he recortado un pedacito muy chiquitito, Natanael se llama, muy joven, y nos ha dicho esto, a ver, lo comparto contigo. En concreto, del padre Pedrajas, estamos hablando de un cura que con antecedentes llega, ¿no?, de España al país. ¿Y en qué momento histórico llega? Llega en un momento histórico en medio de la dictadura de Banzer, y se queda todo el septenio de Banzer y los primeros años ya de vuelta a la democracia.
Y es en ese sentido que hay un papel, y es importante aclarar el papel de la Iglesia en términos políticos. Tiene una responsabilidad no solo por el cura que trajo, sino porque como Iglesia llevan a cabo junto a la dictadura de Banzer una reforma en lo que son los contenidos de la malla curricular, que siguió vigente hasta el año 2014 en los hechos, en el contenido, y hasta el momento la Iglesia y el Estado no solo han socapado esta relación en la que curas, la Iglesia tiene una intromisión activa en el proceso educativo, sino que se niegan a implementar una educación sexual integral que podría en muchos casos ser clave, uno, para la prevención de este tipo de abusos, pero también en lo fundamental para posibilitar a los niños, niñas, niñas y adolescentes un desarrollo pleno conforme a la edad para que ellos puedan disfrutar de forma responsable su cuerpo y sus relaciones. Este es uno de los jóvenes, Natanael, junto a Natalia, Inés, estuvieron ayer acá un poquito intercambiando ideas, salieron a las calles. Ellos no pintarrajearon, fueron otros, dice, pero nosotros sí salimos a protestar con sus pancartas, a volver a decir que Estado e Iglesia tienen que ser cosas separadas, por una educación integral, por una educación sexual sana, y sana es decir, hay que saber disfrutar de nuestras relaciones sexuales con responsabilidad, sanamente, algo que hasta estos momentos no se daba en gran parte por la educación. Si mi abuelita estuviera viva ya me hubiese pegado un cocacho por estar diciendo todas estas barbaridades y estar yéndome contra los padrecitos, ¿no es cierto? ¿Tu conclusión, Andrés? Bueno, a ver, yo pienso que si hablamos de educación sexual integral es otro tema, pero es cierto, tiene relación. Es un escudo, ¿no? Lo que pasa es que es otro tema que requiere otro tipo de aproximación y de estudio, ¿no es cierto? Yo creo que hay como varios temas que hay que tener en cuenta. Uno es cómo trabajamos la gestión de la autoridad y del poder. No solo en la Iglesia, sino en general en nuestra cultura, en la sociedad. Porque ese es uno de los problemas que pueden hacer ineficaces a los mejores protocolos de prevención. Porque hemos visto que hay autoridades, a veces académicas, a veces de otro tipo, que aprovechan su posición de autoridad, de poder, para satisfacer sus peores tendencias, ¿no es cierto? Como es el caso de los curas pederastas, por supuesto, pero también es el caso de tantísimas otras personas, y es un problema tan global que tenemos que analizarlo. Bueno, el otro problema es cómo funciona en la cabeza y en el corazón del encubridor el hecho de saber que un subalterno suyo está abusando de otras personas. ¿Qué hace? ¿No? Pensemos en el ámbito no solo eclesiástico, por supuesto en el eclesiástico, pero también en el familiar, por decir, ¿no? O sea, trabajemos eso también desde la psicología y desde otras áreas, porque son cosas que hay que atender. No es solamente una educación sexual. Por supuesto, la educación sexual va a ayudar. Hay en este momento un debate, ¿verdad?, acerca de si la llamamos educación sexual integral y asumimos la currícula propuesta por el Ministerio de Educación. Que siempre será imperfecta, ¿no? Siempre será imperfecta. O si asumimos otro modelo. Bueno, eso es otra discusión. En algún momento podemos volver a charlar sobre eso, pero me parece que hay que recordar lo que dice el Papa Francisco en uno de sus grandes documentos, ¿verdad? Amoris Laetitia se llama. Son unos párrafos que están debajo de un título, de un subtítulo que dice sí a la educación sexual. Obviamente necesitamos la educación sexual. Tal vez hace 50 años se daba por supuesta. No se puede dar por supuesta. Hay que atender eso. Así es.
Andrés, tengo que hablar de corrupción en la segunda parte, así que tenemos que quedar aquí por esta vez. Gracias por venir hasta esta montaña donde trabajamos e intentamos informar y dar elementos para que la gente interprete, opine, actúe. Y esta es tu casa. Me gustaría volver a hablar, volver a enfrentar este tema con un católico. Te lo agradezco sinceramente. Con todo gusto, Claudia. La verdad que me costó, pensé que llegaba tarde al programa porque llegar a la montaña no era fácil. Pero ahora ya, ahora ya más o menos. Así que bueno, un gran saludo a la audiencia, a todos los creyentes les pido sus oraciones para que la Iglesia supere este impasse, que no es la Iglesia, repito, son individuos. Muchos individuos. Sí, pero también podemos hablar de corrupción y no es el Estado, no es el gobierno, son individuos, ¿no es cierto? Entonces, aunque sean muchos, pero hay que identificarlos, hacerles justicia, es decir, que se haga justicia en ellos, ayudar a las víctimas, acompañarlas y prevenir.